Bienvenidos a Ecos de la Verdad en esta hora. Verdaderamente es un gran privilegio que el Señor me permite traer una clase más en esta semana. Título de hoy: lo que se dice de ti. Se encuentra ahí en el capítulo 3 del libro de Habacuc, el verso 2. Lo que se dice de ti. Pero antes de empezar, queremos orar por todos aquellos que están enfermos, a nuestro hermano Richard y su esposa, que el Señor le dé la sanidad completa, y mi hermana Evie, que va a pasar por este proceso, que el Señor la restablezca de una manera gloriosa. Por todos aquellos que están enfermos, mi querido hermano, las peticiones que escuché hoy allá en Sergio Church, que el Señor sea el que obre de una manera gloriosa por las necesidades que mencionó nuestra hermana de la Garza hoy, este día, que el Señor también traiga alivio a cada uno. Hay bastante necesidad, mi querido hermano y amigo. Creo que como nunca debemos unirnos como uno y interceder los unos por los otros. Si el Señor nos permite, el 24 de este mes estaremos trayendo la palabra allí en Faith Assembly. Si no tiene un lugar donde ir, lo invitamos. Ahí empiezan a las 10:30. Los invitamos a todos ustedes. Y no se olviden que el Señor Jesús debe de ser una prioridad en cada una de nuestras vidas. Padre glorioso, gracias por el privilegio que tenemos de llegarnos a ti confiados a través de aquel que lo llevó a cabo en la cruz del Calvario para comprarnos una salvación tan grande. Ayúdanos en esta hora, Padre. Te pido por Richard, Señor, y por Sister Abby, que tú seas con ellos de una manera poderosa. Que tú sanes, Señor, todos aquellos que están enfermos. Este proceso que salga con gran calidad, porque tú, Señor, eres el que lo vas a hacer. Sé con ellos. Por todas las necesidades de Sergio Church, Señor. Por todas las necesidades, Señor, de tu obra en todas partes de esta nación como alrededor del mundo. Que tú obres, Padre amoroso. Como nunca te necesitamos, Señor. Obra, Señor. Obra en medio de nuestros tiempos, Señor. Obra de una manera gloriosa en esta hora, Padre. Y bendice a cada uno, Señor, de los que van a escuchar y a aquellos que van a hacerlo a través de la semana. Que tú bendigas sus vidas, Señor. Que no sea una palabra más, sino que sea lo que ellos tanto necesitan en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Praise God. Libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 2, nos dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Y luego se detiene y dice: y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años o de los tiempos. En la ira, en medio de los tiempos, en medio de los años, dale a conocer. En la ira, acuérdate de la compasión. En la Reina Valera del 1569 lo pone de la siguiente manera y dice: oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. En este verso, mi querido hermanos y amigos, Habacuc refleja en la obra y obras pasadas que Dios había hecho. Y Habacuc expresa asombro en su poder y en su fidelidad.
el profeta recuerda las obras magnas que Dios había hecho a través de toda la historia de Israel. Dios había hecho actos de liberación, había Dios hecho juicio, pero ahora la oración de Habacuc es para que Dios actúe en el presente, pero que Dios actúe en el presente con ese mismo poder y grande misericordia. Me ponía a pensar yo, qué hermoso escuchar a este hombre reconocer. No reconoció meramente a Dios, sino que reconoció que el Dios al que sirvemos es un Dios justo, pero que también es un Dios compasivo. Yo veía y me gozaba en el verso porque Habacuc le está diciendo a Dios que en vez de meditar mucho en su ira, porque Dios es un Dios que su ira es justa, pero aquí Habacuc revela su corazón confiado en el carácter de Dios, aún en medio de todas las incertidumbres y todas las circunstancias difíciles que se estaba enfrentando el pueblo de Dios. Si vamos al Salmo 86, el verso 6, escuche bien lo que dice el escritor. Yo lo pongo todo lo de hoy como si Habacuc estuviera intercediendo por nosotros, por nuestra nación, por nuestro mundo. Véase lo que dice el salmista. ¿No volverás a darnos vida? No volverás. Escuche bien. Para que tu pueblo se regocije en ti. Hay una razón. Y la razón del salmista era que el pueblo de Dios regresara nuevamente a reconocer las obras pasadas de Dios, pero también las presentes. Y luego dice, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y darnos tu salvación, que no es lo que necesitamos como nunca en nuestros tiempos. Que Dios se acuerde, en vez de enjuiciarnos, que Él se acuerde de su misericordia y que nos dé su salvación. Habacuc estaba viviendo en tiempos difíciles. Judá estaba para enfrentarse juicio inminente, especialmente porque se habían rebelado en contra de nuestro Dios. Y ahora Dios iba a enviar a un temible imperio que se estaba levantando, pero era un imperio destructivo. Y se estaban levantando en poder. Y faltaba poquito para que ese imperio viniera y invadiera a Judá. So Habacuc empieza a interceder. Si usted lee el libro de Habacuc, antes de esto, Habacuc estaba cuestionando a Dios que por qué era que el mal estaba prosperando, por qué era que los malvados estaban ejerciendo poder sobre los justos. Pero vea lo hermoso que lo pone la palabra. Pero quiero que lo escuche con todo lo que está de usted. Habacuc sigue orando y diciendo, ¿por qué es que tienes que usar
naciones malvadas para que enjuicien a tu pueblo. Pero la respuesta firme de Dios, y Él dice que su juicio final, y Dios le deja saber que Él es el que tiene todas las cosas de este mundo bajo su control. Ahí en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, en el verso 32. Escuchen lo que dice Jeremías de nuestro Dios. Dice, antes bien, si Él nos aflige, también se compadecerá según su grande misericordia. No es que merecemos nada. No es que yo y tú, ni Habacuc, puede cambiar la mente de Dios, sino que debemos de reconocerlo por quien es Él. Es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Todo esto nos debe alarmar y abrir nuestros ojos espirituales a lo que se está viendo alrededor de nosotros, no solo el mundo, sino dentro de la iglesia en general. Habacuc sigue diciendo, en ese verso, aquí es donde Habacuc cambia de posición y se regresa de cuestionar a Dios a confiar en Él. Y luego Habacuc se pone a orar a Dios y lo recuerda de su gran poder, lo recuerda de su grande misericordia y luego le pide que lo demuestre ese gran poder en estos tiempos de crisis que estaba pasando la nación de Judá. Qué hermoso, ¿no? Reconocer lo que fue, pero también reconocer lo que lo puede hacer en los tiempos que nosotros estamos viviendo, como en los tiempos también de Él. Mire lo que dice ahí en Jeremías, el capítulo 10, el verso 24. Pero escúchelo bien. Repréndeme, oh Señor. La palabra reprender quiere decir despiértame, regáñame, exhórtame, pero con justicia. Qué hermoso, ¿no? Conocer quién es Dios, conocer su carácter, que el carácter de Dios es inmovible y le dice, pero con justicia, no con ira, no sea que me reduzcas a nada. Qué tremendo es conocer quién es Dios. Hablamos mucho del amor de Dios, pero en realidad no es una parte nada más de Dios. Tiene mucho carácter el Dios el cual sirvemos y cada uno de ellos se usa para que yo y tú como creyentes podamos caminar una vida balanceada, no en lo que yo creo, sino en lo que Él nos enseña continuamente en su palabra. Este verso subraya dos aspectos claves del Dios el cual sirvemos, de su carácter. Sabemos que Dios es justo, pero también es de grande misericordia. Yo quiero detenerme un poquito para que podamos entender que lo que Habacuc está diciendo es de que el Dios el cual sirvemos hoy en día, como el Dios que él servía en aquellos tiempos, era un Dios santo. Escúcheme bien, un Dios santo que no puede ignorar
sino enjuiciar el pecado. No lo puede ignorar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y Él ya nos ha enseñado y nos ha ilustrado a través de su palabra que Él va a enjuiciar a todo aquel que se rebela o peca contra Él. Qué hermosa palabra para nosotros en el día de hoy. Me gusta porque Habacuc, no está ya cuestionando lo que Dios está haciendo, sino está reconociendo quién es Dios. Y sabe que Dios no puede ignorar el pecado, pero a la misma vez Habacuc apela a la misericordia de Él mismo, no, la misericordia de Dios. Y ahora le pide a Dios que enseñe compasión. Aún le dice, aún enséñanos compasión, aún en tus actos de juicio. Qué hermoso, porque es lo que dice, porque si no me tratas con juicio o con justicia, me vas a destruir. Aquí miramos una oración que refleja la profunda tensión entre Dios, la justicia y su grande gracia. Este es un tema que corre a través de toda la Escritura y está ahí para recordarnos a nosotros como creyentes que podemos confiar en Dios, porque el Dios al que sirvemos es un Dios de balance perfecto de todas sus atributos, que Él continúa demostrando a cada uno de nosotros como sus hijos. Ahí en el capítulo 54 del libro de Isaías, en el verso 8, véase lo que dice Dios y repitiendo Dios ahora, escuche bien. Isaías 54, el verso 8. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia estarán y tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Aunque en un momento quise destruirte, quise deshacerme de ti, pero ahora dice, ahora tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Este verso 2 fue escrito como una oración, pero también como un salmo poético que usa un lenguaje para expresar la reverencia que tenía él de Dios y el asombro de él en las cosas que Dios hacía. Escuche bien lo que dice el Salmo 119, el verso 20. Pero tenemos que escucharlo. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Y es lo que se ha olvidado en el día de hoy. Hemos perdido todo temor de Dios. Pensamos que porque Dios no nos ha enjuiciado, Dios se ha olvidado de ello. Déjeme decirle que no es así. No es así. Su palabra nos enseña. Y Él nos expresa que debe de haber un asombro enorme entre nosotros y el Dios al que sirvemos. Tenemos que ser reverentes porque se ha perdido toda reverencia, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestros hogares y también en nuestros trabajos. Su palabra nos enseña
Su palabra nos enseña que para mí y para ti, este temor que tenemos se torna en una esperanza porque Dios es justo y nosotros como creyentes confiamos y tenemos la esperanza en esa grande misericordia. Y como Él lo repite y dice Señor, está enfatizando que Él depende totalmente de Dios, como lo hago yo y todo aquel creyente que teme a su nombre. Su palabra me enseña allí en Filipenses, el capítulo 1, el verso 6, escuche lo que nos dice. Y como Pablo, estoy totalmente convencido. Escuche bien, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿no? Que en medio de todo lo que hemos hablado, se escucha de la grande misericordia y de la perfección que continuamente Dios trabaja en nosotros para que vengamos a hacer no lo que queremos, sino lo que Él espera que seamos, porque así como nos llamó, nos mantiene con esa misma esperanza de que Él ha provisto y seguirá proveyendo para nosotros, pero que nunca tomemos muy a lo ligero todo lo que Él nos ha dado y que pensamos que por nuestra propia fuerza lo hemos obtenido. Eso significa que nos estamos rebelando en contra del Dios al que sirvemos. Cada uno de nosotros. Ahí en el capítulo 34 del libro de Éxodo, el verso 6 y 7, ahí nos da una descripción personal de Dios y nos dice que es un Dios compasivo y lleno de gracia. Pero ese verso también nos dice que Dios no se olvida del culpable. No se olvida del culpable. Él lo va a enjuiciar. Isaías vuelve a decirnos en el capítulo 66, el verso 2. Escuche lo que dice el Señor, mi querido hermano y amigo, porque nada de lo que tenemos es de nosotros. Y como dice su palabra, escúchela bien cómo lo pone Isaías aquí. Dice, hablando Dios, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero escuche bien, aquí nos da una instrucción gloriosa y menciona tres cosas que debemos de aplicarla continuamente en nuestras vidas. Dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si escuchamos, por su gracia tenemos todo y nunca debemos olvidarnos para nada. Salmo 77, el verso 11 y 12. Aquí en este verso refleja el salmista en las obras magnas de Dios en el pasado, y en ellas el salmista encuentra esperanza para el presente. Si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer ahora y lo va a hacer mañana, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero leerles allí en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, verso 22 y 23, pero quiero leerlo aquí de la palabra.
Verso 22 y 23. Escuche bien, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y nosotros nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Déjeme leer el 24. Dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Por eso es que en Él espero, porque Él es mi porción. De nosotros no tenemos nada, todo viene de Él. Ahí en el libro de Santiago, el capítulo 12, el verso 13, nos dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfará sobre el juicio. Escuche bien, qué palabras tan maravillosas de poner esperanza yo y tú en ellas. La misericordia triunfará sobre el juicio. Aunque el juicio le espera al mundo, pero su misericordia será sobre nosotros y será fresca todas las mañanas. Él nunca falla. Este es un poderoso recordatorio y debemos de reflejar yo y tú en la fidelidad de Dios en el pasado. Y hoy es la fuente de esperanza para mi presente. Esto debe de animarnos a cada uno de nosotros, los creyentes, a llegarnos confiadamente al trono del Señor y hablar de las obras que hizo ayer para animarnos a hoy, para tener esperanza para el mañana. Son hechos que no cambian. Son hechos que yo y tú podemos poner nuestra confianza, que Dios va a actuar de acuerdo a su carácter y Él va a traer las dos, juicio, pero también misericordia, pero los trae en una grande y hermosa armonía, que no se va ni a un lado ni al otro lado, sino bien balanceada para que cada uno de nosotros reciba no lo que no merecemos, sino lo que merecemos. Y como Él, hoy como nunca, debemos cada día recordarlo y engrandecer su nombre por quien sea. Con esto voy a terminar. Ahí en Hebreos, el capítulo 11, el verso 7. Por fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Nosotros de igual manera triunfaremos de acuerdo a nuestra fe que tenemos en el Señor. No merecemos nada, todo es por su gracia. No es algo que yo hice o que tú haces o que vamos a hacer. Todo es por su gracia divina que viene a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre glorioso, les he dado lo que tú a mí me has dado, Padre, te alabo y te engrandezco, porque tu misericordia, Señor, sobrepasa todas las cosas. Tu bondad, Señor, tu fidelidad, tu amor inmenso que tienes, Señor, para este mundo, para cada uno de nosotros. Pero nunca se me olvida que eres un Dios justo, que vas a traer juicio sobre todo aquel que se ha rebelado en contra de tu Hijo Jesucristo. Todo aquel que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Tú, Señor, lo enjuiciarás y lo traerás a juicio. Ayúdanos, Señor,
a que no se rebelen ni nos rebelemos, sino que nos alleguemos a ti con un corazón humilde, contrito, Señor, y que temblamos cuando leemos tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a todo oyente, Señor, en esta hora, y los que van a escuchar a través de la semana. Bendice a tu pueblo, Señor. En tus manos los encomiendo, que no endurezcan su corazón, sino que lo abran, Señor, y reconozcan quién eres tú hoy y quién serás tú mañana en Cristo Jesús. Amén. En amén. Mi querido hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.